Muy buenas noches, estimado docente. En esta oportunidad, como tarea del análisis del caso 3, voy a presentar mi trabajo conforme a la realidad peruana y las propuestas jurídicas filosóficas de Francisco Quesada. Para empezar, presento mi introducción, en la cual este ensayo que voy a presentar se relaciona a un pequeño resumen acerca de la corrupción, analizándolo según la perspectiva de la realidad filosófica y social por Francisco Miro Quesada, aunque sabemos que la corrupción en América Latina es un tema muy complejo y muy primordial en algunos países dentro de Sudamérica. Y para este problema, que es la corrupción, Perú no es la excepción. También presento un pequeño resumen de la reseña de la organización, mencionando que la corrupción puede ser abordada desde dos enfoques que no son opuestos, sino son complementarios. A esto lo llamamos fenómenos de la corrupción, porque decimos que esta dimensión es muy crucial, dado en el impacto negativo que tiene en la vida de nuestro país. Este aspecto político se enfocará en fortalecer instituciones democráticas y promover la participación ciudadana con transparencia en el gobierno. Para eso me centraré en el desarrollo sostenible y también buscaré explicar la reducción de las desigualdades y así poder garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Empecemos con el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y después del siglo XX, mencionando que a lo largo de la historia, el Perú ha vivido diversos procesos históricos y culturales que han influido bastante en la filosofía del derecho, desde la época prehispánica, donde el derecho indígena ha mostrado una visión propia, original del derecho en el Perú. Y este ha permanecido hasta el siglo XXI, donde se enfrentaron los desafíos y los problemas actuales del derecho peruano, donde que apareció la globalización, el multiculturalismo, la democracia, los derechos humanos, la justicia y dentro de ella la corrupción. Para eso mencionamos el derecho indígena en el Perú. Se dice que el derecho indígena en el Perú tiene una larga trayectoria, ya que este derecho se remonta a la época prehispánica, cuando los pueblos originarios de Perú contaban con sus propias normas y mecanismos para poder resolver sus conflictos. Como segundo punto, también mencionamos el derecho en la época colonial, mencionando que en aquel tiempo el Perú, bajo el dominio español, adoptó un sistema jurídico basado en el derecho romano y canónico, que tenía como severidad las leyes de la metrópoli. Y en aquel entonces la Iglesia Católica, con su poder y su influencia, participó activamente en la elaboración y ejecución del derecho colonial dentro de nuestro país. También mencionamos el positivismo jurídico en el Perú. En el siglo XIX,
el derecho en el Perú se inspiró en el positivismo que nuestro Estado impuso en aquel entonces, porque en esa época el derecho era la voz de la burguesía triunfante que buscaba defender sus propios beneficios y su mercado. Entre los que abrazaron esta filosofía del derecho estaba José Santos Chocano, que fue un poeta y jurista peruano. Este jurista afirmó que el derecho era la garantía de la libertad y que se debía servir al progreso de la nación y la sociedad. Como otro punto, también mencionamos el marxismo en la filosofía del derecho en el Perú. En el siglo XX, el marxismo tuvo una presencia importante en la filosofía del derecho dentro de nuestro país. Esta corriente filosófica sostiene la idea de que el derecho es un producto de la lucha de clases y dentro de ella su función principal es proteger los intereses de las clases dominantes. Para este derecho hubo un protector llamado Carlos Mariátegui. Este defendió la idea de que el derecho debía de ser una herramienta para la liberación de los sectores más pobres y desfavorecidos del país. También mencionamos el iusnaturalismo en la filosofía del Perú. En el siglo XX, el Perú, el iusnaturalismo tuvo una importante presencia filosófica, con sus principios éticos de justicia que son universales, inmutables y accesibles a la razón humana. Estos principios superiores a las leyes positivas creadas por el hombre y que sirven como criterio para evaluar su validez y obligatoriedad. En aquel entonces, varios juristas teológicos se concentraron más en resolver este tema del derecho, donde que el jurista Alzamora Valdés y Carlos Fernández Cesaregos se inspiraron en las diferentes escuelas de iusnaturalismo. En este caso, Mario Alzamora Valdés, que defendía la idea de que el derecho natural es una exigencia de la búsqueda de la justicia, y también afirmaba que el derecho natural es compatible con el derecho positivo, siempre y cuando que éste respetara los valores fundamentales de las personas y de la sociedad. Por otro lado, Carlos Fernández Cesarego también defendía el derecho natural como un sistema de normas racionales que regulaban la conducta humana conforme a la dignidad dentro de la libertad y sostenía que el derecho natural era la fuente de los principios generales y del derecho y de la interpretación jurídica. Estos dos autores contribuyeron grandemente a la formación de una cultura jurídica que valoraba la ética, la justicia y los derechos humanos fundamentales dentro de nuestra sociedad. También presentamos el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada, mencionando que Miro Quesada Cantuarias ha hecho importantes contribuciones al campo de la lógica y la filosofía del derecho. Este también afirmaba que la ética y el derecho no dependen de las circunstancias históricas o culturales, sino que se fundamentan en principios o relaciones universales que son válidos para los seres racionales. Y aquellos principios se pueden decir siguiendo la razón práctica kantiana. Y esta es la razón práctica siendo solo posible la fundamentación racional de la ética formal, dado que la fundamentación racional de una ética material
es imposible, ya que sostiene que la forma de la razón práctica es la forma de la razón teórica. También podemos mencionar el análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. En este caso, me basaré en la corrupción, sabiendo que este es un tema muy relevante y tiene un contexto neohistórico, social y cultural de la sociedad peruana, donde estos dos fenómenos o procesos sociales es el resultado de las relaciones materiales o ideológicas que desarrollaron estableciendo los hombres en nuestra sociedad en un pequeño espacio y tiempo determinado, que se ha formado con el transcurrir del tiempo estructuras económicas, sociales y políticas. Y como conclusión, como estudiante de Derecho, puedo mencionar que si realmente en nuestra sociedad nosotros iniciamos un emprendimiento de fomentar cultura en la ciudadanía, basados en valores de integridad y honestidad y responsabilidad solidaria dentro de la sociedad, creo que progresivamente se podría erradicar de raíz la corrupción, ya que si fomentamos realmente cultura, esto serviría como una herramienta muy importante en estos días dentro de nuestra sociedad para que de esta forma se pueda erradicar la corrupción. También propongo, dentro de todo este análisis, para poder mejorar el derecho peruano, puedo mencionar que la integración de la justicia social en el derecho sirve para desarrollar la política y las leyes que proporcionan la equidad y la justicia social, para poder garantizar de esa manera el acceso igualitario a oportunidades y recursos para todos los ciudadanos, especialmente para aquellas personas vulnerables. También podemos invertir en la formación ética para verdaderos juristas, ya que esto es fundamental en nuestra sociedad. Es muy fundamental para poder incluir recursos de ética y responsabilidad social en la formación de los futuros abogados y jueces, quienes regirán la justicia en nuestra sociedad. Y por último, también hago mención a mis citaciones, en la cual he indagado para poder realizar este trabajo. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado mi presentación, estimado docente. Muchísimas gracias.